Continuamos con más de Noticias Globovisión Salud. En el estudio continúa el doctor Jesús Peña Prato, médico otorrinolaringólogo. Doctor, son muchas las dudas que surgen en relación a las infecciones de oído, ¿no? Y una de las más frecuentes precisamente es si toda infección de oído debe ser tratada o necesariamente debe ser tratada. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de no tratarla? Las consecuencias de no tratarla es, mira, una infección de oído uno no la puede dejar como un proceso que lo puedes dejar así y ya. ¿Por qué? Cuando hay otitis media, sobre todo, que es una otitis que se hace crónica, esto puede traer consecuencias y consecuencias severas, porque el oído circunda o está muy vecino con, a nivel de lo que es en la parte superior, el cerebro. Entonces, hay algunos tipos de otitis que se pudiesen incluso complicar con infecciones a nivel del sistema nervioso central. Con eso, les quiero decir que una otitis no la podemos pasar tan por debajo de la mesa. Una otitis se debe evaluar. Una otitis externa, ¿qué puede pasar? Pues pudiese pasar que el conducto auditivo, que es ese, cuando nosotros vemos a través de nuestro oído, vemos que hay un orificio, dentro de eso hay un conducto, este conducto auditivo se puede cerrar, se pudiese cerrar si es una infección muy severa. Entonces, esto pudiese traer consecuencias para esa persona y sobre todo que eso generaría muchísimo dolor. Entonces, las infecciones de oído deben tratarse como cualquier infección y deben procurar tratarse a tiempo para evitar esas afecciones mayores. Vemos entonces que no es simplemente una infección que puede ser aguda, sino que puede llegar a un estado de gravedad bastante importante, al punto de comprometer incluso la audición del paciente, ¿no, doctor? Puede comprometer tanto la audición como la vida del paciente. Nosotros hemos tenido, por supuesto, casos en los cuales por un proceso infeccioso del oído que no se ha resuelto, el paciente ha presentado o han presentado problemas a nivel del sistema nervioso central, es decir, se han complicado con infecciones como meningitis y esto pudiese acarrear problemas mayores. No queremos decir con esto que es un estado de gravedad y que se deben alertar, pero sí tenemos que responsablemente decirle a las personas que debemos hacer algo al respecto, no podemos dejarlo así por así. Doctor, ¿se pueden prevenir las infecciones de oído? ¿Existe alguna manera de preparar este órgano tan importante antes de una temporada como la vacacional? Sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, si la persona sabe que produce mucha cera, pues debe tratar de hacer una limpieza previa y esa limpieza es preferible que la haga un otorrino porque con el hisopo está muy mal que lo hagamos, más bien vamos a introducir la cera y este taponcito de cera puede hacer que se acumule el agua dentro del oído y por supuesto puede tener mayor predilección por infecciones. Después de Semana Santa nosotros vemos la cantidad de pacientes que vienen con infecciones de oído, sensación de oído tapado, porque este taponcito de cera más bien puede terminar de ocluir el oído y pues pierde un poquito la audición. Entonces, evitar, por supuesto, en estas fechas, baños de inmersión en aguas que pensemos que están contaminadas. Es importante, si es posible, secar un poquito el oído, no introducir objetos extraños y, por supuesto, el hisopo está contraindicado. Una de las características de las infecciones precisamente es el dolor, ¿no? Algunas personas en el interior de nuestro país apuestan incluso a la leche materna para calmar ese tipo de molestia. Desde el punto de vista médico, ¿esto está avalado o no? No, ninguno de estos tipos de gotas están avaladas, ninguna. Nosotros, bueno, así como tú lo dices, leche materna, a veces hemos conseguido algunos tipos depende de la zona donde se encuentra en Venezuela, algunos tipos de matas que las hacen en forma de gotitas. También, bueno, hemos conseguido de todo. Y definitivamente esto no va a resolver el problema, más bien lo hace que el problema sea peor y pues después tenemos que resolver un problema que en teoría era sencillo, se hace un poco más grave. Muchas veces recurrimos al uso de hisopos, usted lo destacaba ahorita que no son recomendados. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias del uso de este tipo de instrumento? El hisopo puede traer como consecuencia, primero, un acúmulo de ceras, es decir, hacemos un otocerumen que el cual se puede impactar. Eso es lo primero. Pero muchas veces puede generar accidentes. Por ejemplo, yo tengo una paciente que en estos días me consultó porque estaba con un hisopo, movieron la puerta y se perforó el tímpano. Entonces, Wow. eso le afectó su tímpano, su audición. Entonces, son instrumentos que no se hicieron para los oídos. Definitivamente los hisopos se construyeron o se hicieron para otra función, como maquillaje, y tiene otras funciones, no para los oídos. Sin embargo, pues es la forma que usualmente se utiliza. Generalmente, doctor, cuando hablamos de automedicación, muchas veces solemos recurrir a todo lo que son los antibióticos, porque es tan importante que, por ejemplo, estos sean prescritos por un especialista durante cualquier proceso infeccioso que podamos tener. Bueno, precisamente los antibióticos
dicen a juicio del facultativo. El facultativo es el que está facultado para, y el que está facultado para es una persona que ha estudiado medicina y ha hecho una especialización. Y eso tiene muchos por qué. Si nosotros usamos los antibióticos de forma indiscriminada, vamos a crear una resistencia en el organismo. Entonces, con lo que pudiésemos mejorar un proceso de forma sencilla, vamos a tener que recurrir, si esta persona ha hecho resistencia, a antibióticos mucho más fuertes, en los cuales tenemos muy o menos instrumentos o herramientas para poder atender esa afección. ¿Qué recomendaciones, doctor, puede darles a todas las personas que nos están viendo a través de la señal de Globovisión para cuidar el oído durante esta Semana Santa? Bueno, para cuidar el oído en Semana Santa, primero, si produce mucho tapón de cera, pues es indispensable que se realice una limpieza de oído por un profesional. Dos, si va a algún tipo de conciertos, evite o utilice algunos tipos de protectores. Tres, sobre todo a los adolescentes o a los jóvenes, o si usted tiene un adolescente en casa, en la audición no se coloque esos audífonos por más de 60 minutos y el volumen tiene que ser menor a 60%. Esa es la regla del 60-60. Más de 60 minutos no, tiene que haber una pausa de 60 minutos de descanso y no más de 60% del volumen. Con eso estamos previniendo tanto la parte infecciosa como la parte auditiva, que ya hemos hablado que va a ser un problema mucho mayor si seguimos con estas prácticas de los audífonos. Doctor, hemos llegado al final, sin embargo me gustaría que comparta con todos nosotros sus redes sociales para aclarar cualquier duda que haya quedado en el aire. Con todo gusto, mis redes sociales son en Instagram, Twitter y Facebook, @JesúsPenaPrato. Muchísimas gracias. Conversábamos con el doctor Jesús Peña Prato en relación a todo lo que tiene que ver con ese proceso infeccioso que puede generarse en el oído y que puede afectar gravemente nuestra audición, además de todas esas actividades que seguramente deseamos hacer durante esta Semana Santa. Nosotros de esta manera terminamos recordándoles las redes sociales, @salud_gb, @soycarvajaljosé. Será hasta una próxima oportunidad.